Imagina esto, un portahelicópteros anfibio del tamaño de un estadio de fútbol, escoltado por destructores, cruceros y hasta submarinos de ataque, avanzando hacia el sur del Caribe. No es un ejercicio cualquiera, es el USS Iwo Jima, acompañado por cazas F-35 invisibles al radar. ¿Coincidencia? No. Está frente a las costas de Venezuela, en una operación que Washington vende como anticrimen y antidrogas. Pero detrás del discurso oficial late otra realidad. Un despliegue pensado para intimidar, vigilar y recordar quién manda en la región. Hoy te voy a mostrar por qué este movimiento cambia el equilibrio militar en Sudamérica, cómo afecta a países como Colombia, Brasil y Chile, y el riesgo de que un solo error convierta estas aguas en un polvorín. Quédate hasta el final, porque lo que descubriremos aquí no lo vas a escuchar en ningún noticiero. Un avión despega en silencio desde una base en Puerto Rico. La pista vibra, pero el cielo permanece mudo. Es un F-35, el caza más avanzado de Estados Unidos, invisible al radar, imposible de seguir. Mientras sube hacia el Caribe, los ojos de toda la región giran hacia arriba. No lo dicen en voz alta, pero todos lo saben. Cada vuelo de un F-35 es un mensaje, y en este caso el mensaje va directo a Caracas. ¿Por qué? Porque Washington ha decidido mover piezas pesadas. El grupo anfibio USS Iwo Jima, destructores, cruceros y hasta submarinos de ataque se acerquen a Venezuela bajo la excusa de combatir el narcotráfico. Pero detrás de esa narrativa hay un golpe silencioso, una demostración de fuerza que busca instalar miedo antes de disparar un solo tiro. El movimiento es calculado. Puerto Rico funciona como trampolín perfecto. Desde ahí, los F-35 pueden cubrir todo el Caribe en cuestión de minutos. Y mientras la Casa Blanca habla de crimen organizado, en Caracas sienten otra cosa. Un recordatorio de que su espacio aéreo está vulnerado por una tecnología contra la cual poco pueden hacer. La clave del golpe no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Los F-35 no aparecen en radares convencionales, no se escuchan hasta que ya están encima. Son fantasmas en el cielo diseñados para sembrar incertidumbre. Esa incertidumbre es parte de la estrategia. Mantener a los rivales en un estado de alerta permanente, obligarlos a gastar recursos en vigilar una amenaza que puede o no estar presente. Aquí aparece la primera gran pregunta. ¿Por qué desplegar este arsenal cerca de Venezuela justo ahora? Oficialmente, Washington lo vende como Operación contra el Crimen. Pero nadie manda un portahelicópteros de 40,000 toneladas con Marines a bordo solo para interceptar lanchas rápidas. El USS Iwo Jima es un buque preparado para guerra anfibia, para proyectar poder desde el mar hacia tierra. Su sola presencia es una advertencia velada de «si queremos, podemos entrar». El golpe silencioso no busca la batalla inmediata, busca moldear la percepción. Obliga a Caracas a recalcular cada decisión, a Moscú y Pekín a pensar 2 veces antes de acercarse más, y a los países vecinos a aceptar que el cielo y el mar están bajo vigilancia norteamericana. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Desde Puerto Rico, los F-35 pueden sobrevolar en horas cualquier punto estratégico del Caribe y la costa norte de Sudamérica. Esa cobertura no solo intimida a Venezuela, también a Colombia, Brasil y hasta Chile. No porque sean enemigos declarados, sino porque este despliegue les recuerda que la región entera sigue bajo la sombra militar de Estados Unidos. El golpe silencioso entonces no se mide en bombas ni en misiles, se mide en tensión acumulada, en noches de insomnio para los comandantes que saben que un fantasma vuela sobre ellos. Se mide en diplomacia que pierde margen de maniobra, en rivales que se sienten observados sin descanso. Y lo más inquietante es que todo esto ocurre sin disparar un solo tiro. Estados Unidos no necesita atacar para dejar claro que tiene la iniciativa. El silencio del F-35, la presencia masiva del USS Iwo Jima y la narrativa de anticrimen son suficientes para reposicionar el tablero entero. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede sostenerse este juego sin que alguien, en algún momento, decida mover la pieza equivocada? Puerto Rico siempre aparece como una postal turística en las noticias. Playas de arena blanca, música caribeña, calles coloniales llenas de color. Pero detrás de esa imagen se esconde un secreto militar que hoy cobra una relevancia brutal. La isla es el trampolín perfecto para que Estados Unidos controle todo el Caribe y proyecte poder hacia Sudamérica. El espectador común quizá no lo sabe, pero Puerto Rico no es un simple territorio. Es un portaaviones fijo en medio del océano, bajo la bandera de las barras y las estrellas.
Desde sus bases despegan cazas, se coordinan operaciones navales y se vigila cada movimiento de las rutas marítimas. Lo que parece un rincón tropical es en realidad un nudo estratégico que une el Atlántico con el Caribe. Imagina el mapa. Al norte, Florida. Al sur, Venezuela. Al oeste, Centroamérica. Al este, la entrada al Atlántico abierto. Puerto Rico está justo en el centro de ese cruce. Quien controla esa isla controla las rutas de comercio, los pasillos de energía y las líneas de comunicación que alimentan a toda la región. No es casual que cada vez que Estados Unidos quiere enviar un mensaje en el Caribe, los reflectores apunten hacia ahí. Hoy, ese rol se multiplica, porque desde Puerto Rico despegan los F-35 que han comenzado a patrullar discretamente el Caribe. Y esos vuelos no son meros entrenamientos, son ensayos de dominación. Cada despegue significa que en menos de una hora cualquier punto de Venezuela puede estar bajo la mirada de un avión que prácticamente no se puede detectar. Es un recordatorio permanente de vulnerabilidad. Pero lo que hace a Puerto Rico aún más importante es su condición política. No es un país independiente, no es un aliado extranjero, es territorio estadounidense. Eso significa que Washington no necesita pedir permiso, no depende de acuerdos diplomáticos, no tiene que negociar. Puede usar sus instalaciones militares a voluntad como si fueran parte de Texas o Virginia. Esa libertad absoluta de acción le da a Estados Unidos una ventaja que ningún otro actor puede igualar en la región. Aquí entra la pregunta incómoda. ¿Por qué Washington decide potenciar justamente ahora esa plataforma militar? La respuesta se esconde en la tensión acumulada de los últimos años. Venezuela ha fortalecido vínculos con Rusia, con China, con Irán. Ha recibido sistemas de defensa aérea, ha entrenado tropas para resistir invasiones. Y aunque no es rival directo para Estados Unidos, sí es un punto de incomodidad. Desde Puerto Rico se puede vigilar, presionar y, en caso extremo, golpear. Esa es la verdad. Y el mensaje no solo va hacia Caracas, también hacia Moscú y Pekín. Cada vuelo que despega desde la isla es una señal hacia esos gigantes. Esta es nuestra zona. No crucen la línea. Lo más inquietante es que esa ventaja no se limita al aire. Puerto Rico también sirve como base de apoyo para los buques que se mueven en el sur del Caribe. El USS Iwo Jima y su grupo anfibio pueden reabastecerse, coordinarse y operar con respaldo logístico constante. Eso convierte cualquier despliegue en algo sostenible, no en una operación efímera. Y mientras la Casa Blanca vende el relato de la lucha contra el narcotráfico, en realidad está consolidando un cerco que no necesita disparos para ser efectivo. Basta con la presencia, basta con la sombra de los cazas invisibles y la silueta de los buques en el horizonte. Puerto Rico es el corazón de esa maquinaria silenciosa. Por eso, lo que parece un paraíso turístico se convierte en una pieza clave de la geopolítica más cruda. Porque sin Puerto Rico, Estados Unidos tendría que operar desde Florida o desde aliados externos, con tiempos más largos y con permisos que complican la maniobra. Con Puerto Rico, en cambio, la presión es inmediata, cercana y permanente. Esa es la razón por la que la isla importa más que nunca. Porque mientras el mundo mira a Medio Oriente o al Pacífico, en el Caribe se está construyendo una red de poder silenciosa. Y en el centro de esa red brilla un punto pequeño en el mapa que se disfraza de isla caribeña, pero que late como el verdadero corazón militar de Estados Unidos en la región. Venezuela siempre aparece en los titulares como un país en crisis, pero en los despachos militares de Washington es mucho más que eso. Es un fantasma incómodo que no deja dormir tranquilos a los estrategas. Y ese fantasma hoy se agiganta porque, aunque la economía se tambalea, el petróleo sigue ahí, bajo tierra, esperando a quien tenga la fuerza para controlarlo o protegerlo. La realidad es brutal. Venezuela posee las reservas de crudo más grandes del planeta, más que Arabia Saudita, más que Irán, más que cualquier potencia de Medio Oriente. Y esas reservas están a solo unas horas de vuelo de Miami, frente a las narices de Estados Unidos. Esa riqueza energética convierte al país en un botín codiciado, no solo para Washington, también para Moscú y Pekín, que han estrechado lazos con Caracas en los últimos años. Rusia ha enviado aviones bombarderos y técnicos militares. China ha firmado acuerdos millonarios de infraestructura y energía. Irán ha ayudado con gasolina y piezas para refinerías. Cada movimiento es una bofetada a la hegemonía estadounidense en su propio patio trasero.
Y aunque algunos analistas en Estados Unidos intenten minimizarlo, lo cierto es que a nivel estratégico la penetración de estas potencias en Venezuela representa un desafío directo. Aquí entra la paradoja. Venezuela, con su crisis política, con su inflación descontrolada, con su migración masiva, parece debilitada. Pero ese mismo caos la hace impredecible. Washington nunca sabe si un movimiento de Caracas será un simple gesto político o el inicio de una maniobra que altere todo el equilibrio regional. Y eso asusta, porque en la guerra moderna, el miedo y la incertidumbre son armas tan poderosas como los misiles. Por eso el despliegue del USS Iwo Jima y los cazas F-35 no es casual. No es solo para perseguir lanchas de narcotráfico. Es un recordatorio para Caracas de que cualquier movimiento fuera de control tendrá una respuesta inmediata. Es una advertencia en vivo, con buques que se mueven como sombras y aviones que sobrevuelan invisibles. La pregunta que nadie quiere hacer en voz alta es esta: ¿y si un error lo cambia todo? Porque los cielos del Caribe ya no son tranquilos. Aviones venezolanos de fabricación rusa han salido en ocasiones a interceptar aeronaves estadounidenses. Buques de la Marina Bolivariana han tenido roces con fragatas del norte. Basta una chispa, una mala lectura del radar, un piloto que aprieta el gatillo demasiado rápido para que el Caribe se encienda. Y el problema es que Venezuela no está sola. Sus alianzas con Rusia y China no son más que discursos. Si un misil estadounidense derriba un avión venezolano, ¿qué pasará después? ¿Se quedará Moscú mirando? ¿Aceptará Pekín la derrota de un socio clave en América Latina? El riesgo no es solo local, es global. Mientras tanto, dentro de Venezuela, el relato oficial alimenta la narrativa de resistencia. El gobierno dice: Estados Unidos nos quiere invadir, por eso nos preparamos. Y cada buque que aparece en el radar es usado como argumento político para fortalecer la idea de que el país está bajo asedio. Esa narrativa engancha, genera cohesión y justifica decisiones que de otro modo serían impopulares. El fantasma de Venezuela no es solo su petróleo, no es solo su crisis, ni sus alianzas. Es la posibilidad de que se convierta en el punto de quiebre que nadie esperaba. Un lugar donde las potencias midan su fuerza de manera indirecta, con operaciones que comienzan como ejercicios y terminan en choques inevitables. Hoy, mientras el USS Iwo Jima se despliega y los F-35 patrullan, Venezuela observa. Sus radares siguen cada sombra, cada movimiento, cada vibración en el aire. Y en silencio, el fantasma se hace más grande, porque la amenaza no se dice en público, pero está presente en cada maniobra. ¿Qué pasará si mañana alguien decide que ya es hora de poner a prueba ese poder? Hay armas que intimidan por su tamaño, otras por su potencia, pero el F-35 asusta por algo más inquietante, porque no lo ves venir. En el Caribe, donde el horizonte parece infinito, la presencia de este caza furtivo convierte el cielo en un terreno de incertidumbre. Nadie sabe cuándo está allá arriba, vigilando, apuntando, esperando. El F-35 no es solo un avión, es una plataforma de guerra diseñada para ser invisible y letal al mismo tiempo. Sus líneas angulosas, su pintura especial, su capacidad para absorber y desviar ondas de radar lo convierten en un fantasma. Para cualquier defensa aérea es como intentar atrapar una sombra en plena noche. Y ahí está el verdadero terror. ¿Cómo luchas contra algo que no puedes detectar hasta que ya es demasiado tarde? En los ejercicios recientes en el Caribe, los F-35 despegan desde bases cercanas y vuelan tan bajo que rozan el mar, tan alto que se confunden con el cielo. Su velocidad les permite cruzar la isla de Puerto Rico a Venezuela en menos de una hora. Y cuando llegan, no solo pueden lanzar misiles de precisión, también pueden espiar, mapear, enviar información en tiempo real a barcos y tropas en tierra. Es como tener un ojo invisible sobre cada movimiento enemigo. Pero lo que lo hace aún más intimidante es su cerebro. El F-35 no es solo un avión pilotado por humanos, es una computadora voladora que procesa datos al instante. Mientras un piloto venezolano o ruso necesita interpretar lo que ve en sus radares, el F-35 ya lo sabe, ya lo conecta, ya lo comparte con todo un ejército digitalizado. Eso significa que un portaaviones, un submarino o un batallón en tierra puede estar recibiendo información desde ese avión en tiempo real. La guerra deja de ser local para volverse un sistema en red. Aquí está el detalle que pocos dicen.
El F-35 puede lanzar un ataque antes incluso de que el enemigo entienda que está en la mira. No hay alerta previa, no hay tiempo para reaccionar. Es como recibir un golpe por la espalda en una habitación oscura. Y en un escenario como el Caribe, donde las distancias son cortas y las tensiones altas, esa capacidad de sorpresa es oro puro para Washington. Los rivales lo saben, en Caracas lo saben, en Moscú y Pekín lo saben. Por eso cada vez que un F-35 aparece en titulares, el nerviosismo crece. Porque no importa cuánto dinero inviertas en radares o misiles antiaéreos, siempre queda la duda. ¿Serán capaces de verlo a tiempo? Esa duda erosiona la moral, desgasta la confianza y cambia el equilibrio de poder sin necesidad de disparar. Lo más peligroso de todo es que el F-35 no está solo. Su verdadera fuerza aparece cuando se combina con los buques en el Caribe, con los satélites en el espacio, con los drones en el aire. Es la pieza que conecta todo, una especie de director invisible de orquesta que hace que cada instrumento militar toque en perfecta sincronía. Imagina estar en el puente de mando de un barco venezolano y escuchar el rumor de que hay un F-35 en la zona. No lo ves en el radar, no lo escuchas, pero sabes que puede estar ahí, apuntando. Esa tensión permanente desgasta. Convierte cada patrulla en una experiencia psicológica, un juego de nervios donde el enemigo invisible puede aparecer en cualquier momento. Eso es lo que asusta a sus rivales, no el avión en sí, sino la sombra de su posible presencia, porque con el F-35 no hay fronteras seguras, no hay cielos tranquilos. Y en el Caribe, cada día que pasa con esos cazas sobrevolando invisibles, el mensaje es claro. Estados Unidos puede estar ahí, en silencio, en cualquier instante. El Caribe parece un paraíso en las postales, pero hoy se ha convertido en un tablero donde las potencias juegan a la guerra sin declararla. En la superficie, Washington anuncia operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero bajo esa narrativa oficial se esconde algo mucho más delicado, un juego de sombras donde cada movimiento militar tiene una segunda lectura. Los buques que navegan en silencio, los submarinos que acechan bajo las aguas y los cazas invisibles que surcan el cielo forman parte de un teatro cuidadosamente diseñado. No se trata solo de interceptar cargamentos ilegales, se trata de mostrar músculo. Cada ejercicio naval en estas aguas funciona como un mensaje codificado. Estamos aquí, tenemos el control y podemos golpear cuando queramos. En los últimos meses, las maniobras conjuntas se han multiplicado. Buques estadounidenses entrenando con marinas de aliados cercanos, simulacros de desembarco anfibio en playas caribeñas, patrullas aéreas que se cruzan con aeronaves venezolanas. A simple vista parecen prácticas rutinarias, pero en realidad son ensayos para escenarios de crisis, pruebas de coordinación que preparan el terreno para lo impensable. El juego de sombras no se limita al mar, también ocurre en el espacio aéreo y en la inteligencia. Aviones espías sobrevuelan la región mientras satélites rastrean cada movimiento en tierra. Los radares venezolanos captan ecos extraños que desaparecen sin explicación. La incertidumbre se vuelve la verdadera arma, porque un enemigo que no sabes dónde está ni cuándo aparecerá ya te tiene en jaque. Y en este ajedrez, Venezuela responde con lo poco que tiene. Sus cazas rusos Sukhoi intentan marcar presencia. Sus lanchas rápidas navegan cerca de buques mucho más grandes en un desafío simbólico que busca mostrar que aún hay voluntad de resistir. Pero en comparación con la maquinaria estadounidense, es como enfrentar un cuchillo contra un arsenal completo. Esa desigualdad convierte cada cruce en una situación de riesgo extremo. La clave del juego de sombras es la ambigüedad. Estados Unidos nunca dice abiertamente que su despliegue apunta a Caracas, pero todos entienden el mensaje. Venezuela denuncia una amenaza de invasión y al mismo tiempo, cada país de la región observa con atención porque sabe que cualquier incidente puede arrastrarlos al torbellino. Un misil disparado por error, una colisión en el mar, un avión que se acerca demasiado. Cualquiera de esos momentos puede encender la mecha. El Caribe, que antes parecía una región olvidada, hoy es un tablero de tensión global. Rusia y China siguen cada maniobra con detalle, midiendo hasta dónde está dispuesto a llegar Washington. Y mientras tanto, los aliados de Estados Unidos en la zona juegan su propio papel. Algunos callan, otros aplauden, pero todos entienden que la sombra del poder estadounidense es imposible de ignorar. En esta partida no hay movimientos inocentes. Cada buque que zarpa, cada ejercicio anunciado,
Cada sobrevuelo en silencio forma parte de una coreografía diseñada para mantener la presión. Y el riesgo es que, en medio de este juego de sombras, alguien se equivoque, alguien cruce la línea sin querer, y lo que hoy parece un ensayo se transforme en un conflicto abierto. El despliegue del USS Iwo Jima y los F-35 en el Caribe no es un mensaje exclusivo para Venezuela, es un grito silencioso que viaja más al sur, dirigido a cada capital de Sudamérica, porque cuando Washington mueve piezas de este tamaño, lo hace pensando en todo el continente, no en un solo país. El primer receptor de este mensaje es Colombia, aliado histórico de Estados Unidos, base de operaciones contra el narcotráfico y vecino directo de Venezuela. Bogotá entiende que la presencia militar en el Caribe refuerza su seguridad, pero también la expone, porque si estalla una chispa en la frontera, Colombia será la primera en sentir el calor del fuego. La advertencia está clara. Estados Unidos protege, pero también convierte a sus socios en parte del frente de batalla. Más al sur, Brasil observa con cautela. Brasil no es enemigo de Washington, pero tampoco es un aliado ciego. Su tamaño y su peso económico le dan margen para jugar su propio juego, y este despliegue lo coloca frente a un dilema: alinearse con el poder estadounidense o abrir la puerta a un equilibrio con China, su principal socio comercial. La presión no se siente en discursos, se siente en radares que registran vuelos y en aguas que ahora están patrulladas por destructores norteamericanos. Chile también recibe el mensaje. Un país con tradición naval y mirada estratégica hacia el Pacífico, pero que no puede ignorar lo que ocurre en su vecindad atlántica. El desplazamiento de fuerzas estadounidenses en el Caribe demuestra que en cualquier momento el tablero puede moverse hacia el sur, y aunque Chile no esté en la primera línea del conflicto, sabe que cualquier desestabilización en Venezuela repercute en migración, comercio y seguridad regional. El trasfondo de este despliegue es simple: mostrar que Estados Unidos sigue siendo el árbitro de la región, que pese a la presencia de China en la economía y de Rusia en las armas, Washington mantiene la capacidad de proyectar fuerza inmediata, no en semanas, no en meses, sino en horas. Y esa inmediatez es un recordatorio para todos los presidentes del sur de que las decisiones geopolíticas tienen un costo. El mensaje se percibe en cada rincón. Alinearse con Washington trae protección, alejarse trae presión. Los países que coquetean con Moscú o Pekín saben que cualquier intento de abrirle la puerta a esas potencias podría despertar respuestas rápidas. Y la presencia del Iwo Jima, visible y simbólica, es un recordatorio de que esa capacidad de respuesta está siempre lista. En el fondo, lo que Estados Unidos está diciendo a Sudamérica es que el Caribe no es solo un escenario local, es un aviso. La fuerza desplegada frente a Venezuela es también un espejo para que cada país se mire y decida de qué lado quiere estar cuando la tensión alcance su punto máximo. En los manuales militares se repite una frase inquietante: la guerra muchas veces no comienza por decisión, sino por error. Y en el Caribe, donde buques, cazas y submarinos de distintas banderas se cruzan a diario, ese riesgo es tan real como invisible. Imagina la escena: un destructor estadounidense patrullando de noche, sus radares encendidos, siguiendo contactos sospechosos. Al otro lado, una patrullera venezolana que interpreta la maniobra como provocación. Una orden mal entendida, un disparo de advertencia, un misil que sale del tubo equivocado. En cuestión de segundos, lo que comenzó como un roce naval se convierte en un incidente internacional. Ese es el verdadero peligro del despliegue actual. No hace falta que Washington ordene una invasión ni que Caracas planifique un ataque. Basta un piloto nervioso, un comandante que se exceda, un radar que confunda un blanco. Y cuando hay cazas invisibles, submarinos indetectables y buques cargados de misiles, cualquier chispa puede encender una tormenta. La historia está llena de ejemplos. Un avión derribado por accidente en plena Guerra Fría casi desencadena un conflicto nuclear. Un submarino soviético en los 60 estuvo a segundos de lanzar un torpedo atómico porque pensó que la guerra ya había empezado. Hoy, en el Caribe, ese tipo de error podría repetirse con consecuencias devastadoras. La historia está llena de ejemplos. Un avión derribado por accidente en plena Guerra Fría casi desencadena un conflicto nuclear. Un submarino soviético en los 60 estuvo a segundos de lanzar un torpedo atómico porque pensó que la guerra ya había empezado. Hoy, en el Caribe, ese tipo de error podría repetirse con consecuencias devastadoras. El riesgo es mayor porque los márgenes de maniobra son estrechos. Las aguas al norte de Venezuela están saturadas de tráfico civil, de pescadores, de buques petroleros. En medio de ese caos, los movimientos militares se camuflan y se confunden. Un misil disparado contra una lancha sospechosa podría impactar a un barco comercial.
Y un accidente así no solo costaría vidas, también provocaría una reacción en cadena de dimensiones imprevisibles. Lo más inquietante es que en este juego de nervios nadie quiere ceder. Estados Unidos insiste en su derecho a patrullar, Venezuela insiste en su derecho a defenderse, y entre esas dos narrativas queda un espacio mínimo donde el error acecha. Cada segundo que pasa con buques tan cerca unos de otros es cada segundo más de tensión acumulada. El riesgo no se limita al mar. En el aire, los encuentros entre aviones son aún más delicados. Un F-35 invisible que se acerque demasiado a un Sukhoi venezolano podría ser interpretado como una emboscada. Un piloto con el dedo en el gatillo podría decidir disparar antes de ser derribado, y ese único misil lanzado en un instante de miedo tendría repercusiones que sacudirían a todo el continente. Aquí está el dilema que nadie dice en público. Cuanto más poder despliega Washington en el Caribe, mayor es la posibilidad de que ese poder se salga de control. No porque lo planeen, sino porque los humanos cometen errores, y en la guerra un error no se mide en puntos porcentuales, se mide en vidas perdidas y en guerras que nadie quería comenzar. Por eso, aunque el relato oficial hable de operaciones contra el narcotráfico, los estrategas saben la verdad. El Caribe se ha transformado en un polvorín donde cualquier chispa, incluso la más pequeña, puede detonar una explosión que arrastre a toda Sudamérica a una tormenta sin salida. En el fondo, todo despliegue militar esconde un motivo más profundo que la bandera que lo justifica, y en el Caribe, ese motivo tiene un nombre claro: energía. Porque detrás de los discursos sobre narcotráfico, crimen organizado o estabilidad regional, lo que realmente está en juego son las reservas de petróleo, las rutas marítimas y el poder económico que fluye por estas aguas. Venezuela, con su petróleo casi infinito, es el centro de este tablero. Sus reservas son tan grandes que podrían abastecer al mundo entero durante décadas. Pero lo decisivo no es solo la cantidad, sino la ubicación. Tener ese crudo a pocas horas de Estados Unidos convierte al país en un punto crítico para cualquier estrategia energética. Y Washington lo sabe. Por eso no puede permitirse que Moscú o Pekín sean los que capitalicen ese recurso en su propio patio trasero. El tablero se complica porque no solo hablamos de petróleo. En el Caribe y Sudamérica circulan gas natural, minerales estratégicos y rutas marítimas que conectan el Atlántico con el Canal de Panamá. Cada buque que cruza esas aguas lleva algo más que mercancía, transporta poder económico. Y quien controle esas rutas controla mucho más que territorios, controla el futuro. Por eso el despliegue del USS Iwo Jima y su grupo anfibio no es un gesto aislado, es un recordatorio de que Estados Unidos tiene la capacidad de proteger, vigilar y, si lo considera necesario, bloquear el flujo energético que atraviesa la región. Esa capacidad de interrumpir el comercio es una herramienta de presión que pesa sobre todos, desde Caracas hasta Brasilia. El tablero energético también explica por qué China ha invertido miles de millones en Sudamérica, construyendo puertos, carreteras y acuerdos de suministro. Y explica por qué Rusia ha enviado técnicos, armas y asesores militares a Venezuela. No se trata de solidaridad ideológica, se trata de asegurar acceso a recursos en un mundo donde la energía es cada vez más un arma de poder. Estados Unidos entiende que el dominio del Caribe no solo se mide en bases militares, también en la capacidad de garantizar que la energía siga fluyendo bajo sus términos. Cada buque de guerra desplegado, cada avión invisible que patrulla, es también una advertencia económica. Estas rutas, este petróleo y este comercio siguen bajo nuestro control. El riesgo es evidente. En un mundo fracturado, donde la energía puede convertirse en un arma de negociación, el Caribe puede transformarse en el epicentro de un choque entre potencias. Si Estados Unidos decide endurecer sanciones o bloquear cargamentos, la respuesta de Rusia, China o incluso Irán podría ser inmediata, y cualquier intento de desafiar esa hegemonía terminaría tensando aún más la cuerda. Lo que parece un despliegue militar en defensa de la seguridad marítima, en realidad es una partida de ajedrez económico. Un juego donde los buques son piezas, los cazas son caballos invisibles y el rey en disputa no es un gobierno, sino el control del petróleo y las rutas que lo transportan. Ese es el verdadero fondo del movimiento en el Caribe. No es un simple operativo antidrogas, es la reafirmación de que en el mundo actual, quien domine la energía, domina el futuro. Y hoy ese futuro se está decidiendo en aguas que parecen tranquilas, pero que esconden una batalla silente por el poder económico global. El Caribe, que para muchos es sinónimo de sol y vacaciones, hoy late como un polvorín. La llegada del USS Iwo Jima, los F-35 invisibles y toda la maquinaria militar de Washington no son casualidad, son un mensaje claro.
Estados Unidos no está dispuesto a perder control en su propio vecindario, pero al mismo tiempo, ese despliegue desnuda una verdad incómoda. Cuanto más poder se acumula en un espacio reducido, más frágil se vuelve la paz. Venezuela es el epicentro, pero no el único objetivo. El verdadero tablero abarca desde Colombia hasta Chile, desde Brasil hasta el Canal de Panamá. Cada país siente la presión de elegir, de tomar partido, de decidir si alinearse con Washington o abrirle espacio a Moscú y Pekín. Y en esa tensión, un error mínimo podría arrastrar a toda Sudamérica a una tormenta que nadie pidió. La pregunta es, ¿estamos al borde de un conflicto silente que solo necesita una chispa para explotar? ¿O estamos presenciando la demostración de fuerza más calculada de las últimas décadas, diseñada solo para intimidar sin llegar a disparar? Nadie lo dice abiertamente, pero la verdad se esconde en cada patrulla nocturna, en cada radar encendido, en cada sombra que cruza el cielo caribeño. Lo cierto es que la energía, el petróleo y las rutas marítimas son el verdadero premio. El discurso antidrogas es la cortina de humo que oculta la lucha por el futuro económico de la región. Y mientras tanto, la población mira desde la orilla, sin saber que bajo las olas tranquilas del Caribe se libra un juego de poder global que podría cambiar su destino sin previo aviso. La conclusión es tan perturbadora como inevitable. Estamos entrando en una nueva era de tensión militar en la América Latina, donde los buques y los cazas ya no son solo símbolos, sino recordatorios de que la guerra puede estar más cerca de lo que pensamos. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que este despliegue es solo un acto de intimidación o el preludio de una confrontación inevitable? Déjalo en los comentarios, porque tu opinión importa más de lo que imaginas. Y si quieres seguir desentrañando lo que ocurre detrás de los titulares, suscríbete y acompáñanos en este viaje al corazón de la geopolítica que nadie se atreve a contar.